Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Crónicas, capítulo 34, verso 12 en adelante. Estamos hablando de la vida de Josías, de Yoshías. La vida de un hombre que antes de nacer ya se había profetizado lo que iba a hacer en su reinado. Y estuvimos analizando cómo fue la vida de este rey en su comienzo. 8 años, no hay registro de que haya hecho algo, por lo menos así, que el escritor haya considerado sumamente importante, sino después que describe que la vida de este rey fue agradable, que fue buena ante los ojos del Eterno, pues luego relata, o como hemos ya explicado en muchas ocasiones, de que esa es la manera en la cual los escritores de crónicas y también de el Sefer de los Malachim, de los reyes, tiende a tener que primero te dice la descripción de cómo fue catalogado ante los ojos del Eterno los hechos que hizo ese rey, y luego te va detallando el por qué fue detallado o catalogado como alguien que hizo lo bueno ante los ojos del Eterno o hizo lo malo. Y los 8 años de Josías no se relata nada así llamativo, sino hasta los 16 años es que comienza diciendo el escritor que a los 16 años de su reinado comenzó él a buscar. ¿A buscar a quién? Al Elohim de David, su padre. Y esto lo estuvimos tocando en el video anterior, en el estudio anterior, que fueron los primeros versos del capítulo 34, en donde comenzamos a analizar la estrategia de este rey. Y terminamos con, con bajo esa dirección, bajo ese tema, que tratábamos de aplicar a nuestras vidas. Que no vale de nada, si se podría decir una palabra así fuerte, llamativa, no vale absolutamente de nada que tú digas, que tú le sirves al Eterno, que tú digas, yo me reúno tantas veces a la semana, que tú digas, yo cumplo con las ordenanzas que el Eterno dio del Shabbat, de las convocaciones. Yo estoy ahí siempre, separo el día para ese día. Pero que tu vida diaria, tu relación, lo que realmente hay en tu corazón, sea algo que refleje lo contrario. Y podrían preguntarse algunas personas, pero ¿cómo puede ser? Sí, así mismo. Así mismo. Puede ser, ha pasado en muchísimas ocasiones, desde la primera pareja, nos da un relato de cómo sus hijos comenzaron, o uno de sus hijos, comenzó ya a reflejar la debilidad que hay en el hombre sobre eso. Como en el caso de Caín, que se le dijo, el pecado está ahí, tú lo puedes dominar.
Sin embargo, él decidió dejarse dominar por el pecado. Sin embargo, iba y ofrecía ofrendas de sacrificio, de corbán, de gratitud ante el Eterno cada cierto tiempo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que no fue aceptado eso y que el Eterno manifestó lo que había en su corazón. ¿Y qué era lo que había en su corazón? Envidia. Envidia a su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano hacía las obras justas. Y él, como sus obras no eran justas, eran malas, por eso el Eterno hizo esa acción para que, aunque el Eterno lo sabía, sino para nosotros, obviamente, sucedió en la vida en donde Adán y Eva se dieron cuenta y Abel, y el mismo Caín se dio cuenta, pero para nosotros también, para que entendamos que la vida del ser humano no puede vivirse de apariencia. Tenemos que vivir una vida en donde todos nuestros caminos de trabajo, de vida familiar, de vida personal, todos esos caminos, lo que nosotros actuemos, lo que hablemos, lo que digamos, lo que tratemos de dar testimonio, sea de acuerdo a lo que está escrito. Como se le dijo a Caín, si hicieras el bien, ¿no acaso hubiese sido aceptado con agrado tu ofrenda? Pero él comenzó en manifestando esa debilidad que hay en el ser humano que no proviene del Eterno, que hasta el día de hoy se sigue manifestando. Así como se manifestó también en la vida de este hombre llamado Korah. ¿Y qué fue lo que hizo Korah? Comenzó a tener envidia y a qué. Y a pesar de que sus obras eran malas, él se autoconfiaba y hacía confiar en otros en que lo que estaba haciendo era correcto. Y que nadie tenía el derecho de juzgar, aunque él sí juzgaba. Y esa es la vida de los que buscan aparentar. Que como no hay humildad, y no estoy hablando en todos, estoy hablando en los que, ni estoy diciendo que los que se comportan así están perdidos, no. Los que se comportan así están perdidos, sí, si no se arrepienten. O sea, si tú vives una vida en la cual dice que amas al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, pero tus frutos son totalmente contrarios, pues lo que digan tus palabras no es lo que va a pesar en ese día, sino la transformación genuina que haya dado tu fruto. Y eso el Mesías lo dice. En aquel día muchos vendrán hacia mí diciendo, Adoní, Adoní, mi Señor, mi Señor. Y él dirá, no todo el que dice Señor tendrá entrada en el reino de los cielos. Porque en ese día vendrán muchos diciendo, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y él les dirá, no me acuerdo de nada de eso. Sálganse de aquí porque ustedes lo que demostraron fue que eran obradores sin Torah. Hacían lo que ustedes creían y confiaban en sus obras, confiaban en sus cosas, pero no en mí. Y por eso les daba lo mismo hacer mal que hacer el bien. Y esa fue mayormente la idea que tratamos de transmitir, ¿verdad? Como enseñanza para que nosotros nos examinemos y aprendamos de este hombre llamado Josías, rey, y de su humildad, una humildad impresionante. ¿Y por qué me impresiona mucho la humildad de Josías? Y más cuando vuelvo y lo estudio, lo analizo, digo, ¿cómo puede ser? Qué grande es el Todopoderoso, ¿cómo nos enseña? Leamos cómo sigue. Terminamos en el video anterior hablando de que él había ordenado ya, después de haber hecho eso en todo el pueblo y hasta más allá de Jerusalén, en Neftalí, en los territorios
de Benjamín, de Shimón, de Efraín, limpiándolos de todo eso para que, para cuando él después hiciera lo que iba a hacer en el Mishkan, en la casa del Eterno, ellos fueran ya purificados, limpiados, entendiendo que su vida no podía ser una vida doble, como lamentablemente, ¿verdad? Lo ilustra el profeta Jeremías cuando dice, este pueblo se volvió a mí fingidamente, no de todo corazón. Y terminamos en el verso 11 donde él comienza a hablar para qué era todo lo que estaba haciendo y cómo se estaba reparando. Y vamos a leer el verso 11 cuando dice, y daban a los carpinteros y a los albañiles para comprar piedras, canteras y madera para los travesaños y para hacer las vigas de la casa, para las casas que habían destruido los reyes de Yahudá. O sea, diciendo, o sea, esto está destruido. Esto está así, lamentablemente por las acciones de mi abuelo Manashe, aunque después trató de restablecerla, pero poco pudo hacer. Mi padre Amón lo que hizo fue darle para atrás. Y no solamente ellos, sino que todos los reyes que hicieron lo que era incorrecto, entre todos ellos, lamentablemente todos se hicieron culpables de lo que hicieron. Aunque algunos de ellos obviamente fueron perdonados, como en el caso de Manashe. Y también fue lo que yo dije que era la clave. ¿Qué era la clave o la diferencia? Lo que hizo la diferencia entre Manashe y Amón, el arrepentimiento. Que uno tuvo la humildad de reconocer la voz, el llamado del Eterno, reconocer sus errores, no tener miedo al que dirán, no tener miedo a restituir, a reconocer sus errores y a remendarlos y hacer lo que es correcto, aunque sean criticados y otros no. Y otros no. Y el testimonio de cada uno de nosotros refleja eso, en el que en un momento dado de nuestra vida, el de la mayoría, hemos tomado la decisión de decir, aunque me critiquen, yo voy a observar los mandamientos del Eterno. Aunque me digan judaizante, ¿por qué? Porque yo sé que todo eso debe ser o va a ser motivo de alegría, porque eso es lo que dijo el Mesías. Alégrese y gózate cuando los acusen falsamente. Entonces, si tú tienes todos los argumentos, evidencia, revelación del Espíritu de Santidad, de que eso le agrada al Eterno, y tú tienes más que uno, tienes miles de testimonios, que todos los que hicieron y obedecieron esos mandamientos eran de olor grato al Eterno, que venga alguien a decirte hoy en día que no, que eso no es olor grato al Eterno, por las razones que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Y como traje el ejemplo, que no es que los culpe directamente, aunque yo pueda entender, porque aquí lo que estamos hablando es entender el porqué. Entender el porqué es autodefensa, eso lo entendemos. Que toda la vida le han enseñado de una manera, pues hay que entenderlo. Pero eso no lo justifica. Eso no justifica que lo que están haciendo es correcto, no. Eso da y explica el porqué. El porqué. Y Josías aquí está haciendo todo lo que en su corazón y en su anhelo y en su poco conocimiento que tenía hasta ese momento, pero su anhelo y su deseo de servirle al Eterno estaba dispuesto a que todo lo que él entendiera que al Eterno le agradaba, lo iba a hacer. Y todo lo que él entendiera que al Eterno no le agradaba, lo iba a dejar. Sin importar las consecuencias que hubiesen luego. Si lo veían como un buen rey o como un mal rey.
Y entonces en el verso 12 dice, Vehanashim otzim ve'emunah ve'malha ve'aleitem mifkedim yahad ve'abdiyah alevin min benei merari ve'zachariah ve'meshulam ben beni koat le naxeach haleviin kol mevin belin zari. Y todos estos hombres, o toda esta gente, que actuaban con fidelidad, con emuná, con firmeza, con determinamiento, confiando plenamente en que lo que estaban haciendo era la voluntad del Eterno. En la obra sobre ellos habían capataces, Yahad, Abdiyah, los levitas, de los hijos de Merari, Zacarías y Meshulam, de los hijos de Coat, para dirigir a los levitas a todos esos diestros en instrumentos de música. Ve'al Hasabalim u Menaksahim lekol azah malacha le avodah ve avodah u mahal levim sofrim beshotrim beshoarim. Y sobre los cargadores eran ellos directores de todos los que hacían las obras, el trabajo para el servicio, y los que servían de entre los levitas, escribas, oficiales y porteros. U behotziem et hakesef amova beit Yevehei matze hilkiah hakohen et sefer Torah Yevehei beyad Moshe. Y estas son las cosas que yo las leo y yo me introduzco en ese tiempo basado en, ¿verdad?, en el conocimiento que tengo, en mi vida, en mis emociones. Y yo digo, wow, ¿cómo esto nos describe a nosotros hasta el día de hoy? Porque todo lo que estamos viendo y toda esa obediencia que ellos están dándole al rey, la estaban haciendo por pura costumbre e instinto de querer hacer el bien. Por revelación, porque estaban cansados de todo el mal. Obviamente el Eterno está obrando en el corazón de todos ellos, ya estaba profetizado. Pero nos enseña a nosotros porque, mira, dice, todos ellos cuando sacaban el dinero que habían sido traídos a la casa de Yevehei, halló Hilcía, el sumo sacerdote, el libro de la Torá de Yevehei, dada por mano de Moshe. Y esto es a lo que me quiero, ¿verdad?, referir, a lo que estuve hablando también como referencia en el video anterior. Porque no justifica a Manashe ni a Amón las maldades que hicieron. Pero puede uno también entender y ser un poco empático con respecto a lo que estaba sucediendo y el entorno. Y por eso cuando lo he traído en varias ocasiones, es porque ese midrash, ¿verdad?, de ese hombre que no se sabe si fue verdad o no fue verdad, eso es lo de menos. La enseñanza es lo que uno se enfoca. Que fue donde Moshe, y Moshe se le reveló y le dijo, ¿por qué Manashe fue tan malo? Y la respuesta fue,
Si tú estuvieses en los tiempos donde vivió Manashe y la época y el entorno, tú te hubieses alzado la túnica para correr más rápido que era hacia el pecado, hacia la idolatría, hacia la maldad. Y eso no justifica al pecador, pero ayuda a uno a entender la situación para ser sabio. Porque estamos hablando en una época en donde, según lo que está relatando el escritor, hay que entender, vamos a ir por paso. Lo que aparece en la Torá de Moshe, los escritos que el Eterno le dio a Moshe, que aparece en Éxodo, desde que aparece Moshe, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es que el rey tenía que tener una copia de la Torá y leerla diariamente para que no se olvidara nunca de cómo él tenía que ejercer su función. Y obviamente el principal enseñanza es ejercer tu función como rey bajo el temor del Eterno. Hacer justicia, no hacer acepción de persona, ser imparcial, procurar tú ser un ejemplo de lo que es vivir conforme a la voluntad del Eterno y transmitirle eso a todo el pueblo. Pero sin embargo, según lo que estamos aquí, podemos deducir que ni en el reinado de Manashe, ni en el reinado de Amón, había Torah, ni tan siquiera ni el rey, ni los Kohanim, ni los sacerdotes. ¿Y por qué digo esto? Y llego a esa conclusión, porque el sumo sacerdote fue el que dice que halló, encontró. O sea que si dentro de la limpieza que estaban haciendo ellos en la casa del Eterno, estaban limpiando, sacando toda la idolatría, sacando los escombros, todo, como dice ahí, todo lo que habían destruido los reyes anteriores que tenían la casa abandonada. Entre todo eso, imagínese a alguien entrando a un lugar en donde ya nadie habita, en donde nadie le presta atención, donde todas las cosas están todas llenas de polvo, donde no sabes qué te vas a encontrar en ese lugar, donde los reyes que ministraban y sometían a los sacerdotes, los obligaban, como en el caso de Manashe y de otros reyes, los obligaban a poner altares a otros dioses aún dentro de esa casa y olvidarse de lo que era el servicio al Eterno. Y en medio de todo eso, hubieron sacerdotes o hubo un sacerdote que escondió o puso la Torá ahí. Lo más seguro, en mi opinión personal, murió ese cohen, ese sacerdote o ese levita, y nadie sabía dónde estaba esa Torá, y tenían eso en el olvido. Todo el mundo vivía y andaba conforme a lo que ellos entendían que le agradaba al Eterno, los que querían servirle al Elohim de Israel, incluyendo el sacerdote principal de todos, que se supone que fuese el que por nada del mundo se olvidara del libro de la Torá. Podría ser una de las causales también que este sumo sacerdote haya nacido en ese mismo ambiente en donde no había Torá, no había nada. Tú eres sumo sacerdote, estas son tus funciones: coger el animalito, cortarlo de esta manera, ofrecerlo en corbán a nuestro Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Si el rey te dice que lo haga otro Dios, pues es tu vida. Tú decides si la pierdes por amor al Eterno o si le haces caso al rey y la guardas momentáneamente, aunque te pierdas espiritualmente. El punto.
que no había Torah. Entonces, eso, trayéndolo a nuestro entorno, yo me identifico. En un momento dado, vivíamos conforme a lo que nos habían enseñado de cómo era servirle al Eterno. Hay que servirle al Eterno así, esto es ser un buen servidor, hacer esto, hacer lo otro, dejar aquello, hablar así, no hablar esto, a estos lugares puedes ir, a estos lugares no puedes ir. En muchas ocasiones había muchas cosas que sí estaban totalmente de acuerdo con la Escritura, pero en la mente y en el corazón de algunos de ellos, o según la percepción de ellos, era todo, pero sin Torah. Sin Torah. Sin entender que esa es la voluntad del Eterno para discernir entre lo que le agrada y lo que no le agrada. Lo que estaba haciendo Yoshía estaba bien. Estaba sacando la idolatría, cosa que la Escritura dice. Estaba buscando restaurar las cosas del Mishkan, cosa que la Escritura enseña, que hay que honrar a los Cohen, a los levitas, y restablecer, porque ese es el lugar que el Eterno escogió. Eso está bien. Pero lo estaba haciendo conforme a lo que él había aprendido y escuchado de lo que eran los caminos del Elohim de su padre David. Pero no era que él lo había leído en la Torá. No era que él estudiaba la Torá todos los días. No. Hasta esa edad, fue que le vino la revelación. Sigue diciendo en el verso 15. Vaya'an Halquías, Vayomer al-Shafan, Hasofer, Sefer HaTorah, Metzati, Vavait Yovehei, Vayaten Halquía, et Hasefer al-Shafan. Y tomó Hilquías y le dijo a Shafán, el escriba, le dijo, el libro de la Torá he hallado en la casa de Yovehei. Y se la dio Hilquías, el libro, a Shafán. Vayava Shafán et Hasefer al Hamelech, Vayashev ot et Hamelech, Davar leemor kol asher Natan beyad abdieja hen azim. Y llevó Shafán el libro al rey y se volvió otra vez al rey el asunto diciendo, todo lo que fue encomendado de tu mano, que tú nos has dado a tu siervo, eso estamos haciendo. Vayat tikhu et hakesef hanamatza haminza bebait Yovehei veyit nakhu al yad a mufat kadim ve'al yad a azu hamelaha. Y hemos sacado el dinero que se halló en la casa de Yovehei y lo hemos entregado en la mano de aquellos a los que se encargan de hacer la mano y en la mano de los que hacen la obra. Vayaged Shafán Hasofer Lamelech leemor Sofer Natan li Hilquía Hakohen Vayikra bi Shafán lifnei Hamelech. Entonces informó Shafán el escriba al rey diciendo, un libro me dio a mí, Hilquía el sacerdote, y él lo leyó en él, y Shafán lo leyó en presencia del rey. Y aquí viene la revelación. Y esto es algo que
que tenemos que entender. No todo viene por revelación indirecta. ¿Y a qué me refiero por revelación indirecta? No todo, perdona, no todo viene por revelación directa, por revelación directa de que haya soñado, te levantaste, escuchaste una voz, eh, tienes ese anhelo y ese deseo de no todo viene por eso. Hay cosas que vienen por revelación de manera indirecta en la escritura o directa. Y por eso es importante estudiar la Torá, los profetas, los escritos, los evangelios, porque ahí está lo que está escrito. Entonces, eso que está escrito es lo que nos va a ayudar a discernir si esa revelación que viene de parte del Eterno o no viene del Eterno. Si esa enseñanza que estás escuchando de X persona está de acuerdo con la voluntad del Eterno o está a medias o está totalmente alejada o está totalmente en contra de lo que está escrito. Hasta ahora el rey, los sacerdotes y todo están tratando de hacer lo que ellos consideran y creen que es correcto, pero no se les había revelado lo que era fundamental, la Torá, para discernir si sus acciones, si las acciones de sus antepasados, si lo que realmente está sucediendo en la vida de todos ellos, que saben que no les está yendo nada bien, están viendo el Mishkan destruido, están viendo un pueblo totalmente en idolatría, están viendo el acecho de todos los reinos alrededor que se los quieren comer. Entonces uno discierne y uno se pregunta y uno dice, ¿por qué viene todo esto? ¿Qué realmente es lo que va a venir? Comienza el Eterno de una otra manera que a revelarte por medio de la Escritura. Y dice que este Sofer, ¿verdad?, escriba, le comienza a leer la Torá al rey. Por primera vez la está escuchando el rey. Y interesante, por eso digo, la humildad de este rey es impresionante. Porque él está totalmente dispuesto a hacer lo que el Eterno estableció, por encima de lo que él pensaba. ¿Qué dice? Vayehi ki shme'a hamelech et davrei hatorah veyikra et vegedi. Y sucedió cuando oyó el rey las palabras de la Torá, que rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. ¿Y por qué rasgó sus vestidos? ¿Por qué se humilló? Si uno, y esto es lo que, por lo menos por eso digo, yo me identifico, porque cuando yo comencé a cuestionarme algunos temas o algunas prácticas, algunas cosas, y comencé a estudiar la Escritura sobre qué dice el Eterno desde Génesis y Apocalipsis sobre ese tema. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dicen los escritos? ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué dicen las cartas escritas a los de las naciones que están volviéndose al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, creyente en la esperanza en el Mesías Yeshua? Cuando yo vine a cuestionarme sobre esos temas, yo comencé a analizar y a decir, pero es que mi anhelo y mi deseo, y me sentía bien haciendo cosas, pero cuando las veía aquí decía, pero es que el Eterno me dice que no. Yo se lo cuento a algunas personas porque
a veces llega el punto donde personas empiezan a cuestionar y lo primero que te dicen es, ¿quién te comió el cerebro? ¿Quién te convenció? ¿Quién te judaizó? Y yo le digo, mira, si tú me quieres creer, me crees. Si no me quieres creer, no me crees. O sea, no podemos evitar o obviar, evadir sería la palabra. No podemos evadir como los fariseos las situaciones que el Mesías le decía. O sea, el fariseo venía y cuestionaba al Mesías. El Mesías venía y le daba la respuesta contundente. Le decía, escrito está, aquí, 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 aquí. ¿Y qué venían ellos? Evadían la respuesta y salían con otro tema totalmente diferente. Y esto es lo que, ¿se acuerdan de la situación? El Mesías llega a la, como dicen, a la crema innata, como dicen por ahí. O sea, eso es otro tema, ¿verdad? Pero también lo pueden estudiar. Cómo Mesías le hablaba y cuáles eran las respuestas a las preguntas de los fariseos en Galilea, cuando pasaba por Samaria o cuando pasaba por algún lugar de las aldeas en Israel. Y cuál era la actitud y el comportamiento de los fariseos de Jerusalén, en Jerusalén. Entonces los fariseos en Jerusalén llega un momento que es lo primero que le dicen al Mesías cuando el Mesías comienza a hacer lo que está escrito y que a ellos les parecía totalmente desafiante. ¿Qué es lo que comienzan a decirle? Lo primero de lo que nos sucede a nosotros hoy en día, o sea, estamos viviendo lo parecido, no lo mismo, obviamente no se compara, pero parecido. ¿Qué es lo que primero que le dice? ¿Con qué autoridad tú haces esto? O sea, ¿de qué denominación tú perteneces? ¿Quién te comió el cerebro? ¿Quién te judaizó? Eh, eh, Deja de estar escuchando tanta gente así que después no vas a saber ni en qué vas a creer. Todo para obviar lo que está escrito. Para, en pocas palabras, decir, como yo no quiero aceptar eso que está escrito, que aunque yo lo leo, yo lo reestudio a veces, me han enseñado que está ahí como si fuese algo histórico para un pueblo que no soy yo. Y cuando yo me comencé a cuestionar esas cosas y analizarlas y ver si realmente eran para mí, que eran para mí, o sea, para mí, para el no israelita natural, a mí me pasó, yo se lo digo, y digo, mira, yo me amanecí varias veces cuando me daba cuenta y el Todopoderoso por su misericordia me lo revelaba y me confrontaba y me llevaba contra la pared, como dicen por ahí, yo terminaba llorando, yo terminaba pidiéndole perdón, yo terminaba reconociendo que realmente yo era el que estaba equivocado. El error que a veces cometíamos, o que este servidor tal vez cometió en algún momento, fue el que después de entender eso, comenzamos a creernos mejor que otros. Y la humildad de Joshua es impresionante porque él podía decir, oh, la Torá, qué bueno, qué hermosa. Tenemos la palabra del Señor. Ahora sí que vamos a estar con firmeza. No, no. Él primero dijo, le hemos fallado. No, pero que mira, la Torá de Moshe se ha recuperado. Ahora sí, vamos a gozarnos. No, 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 no. Esto no es tiempo para gozarse y para alegrarse. No, tú te estás dando cuenta que nosotros le hemos fallado al Eterno. O sea, eso no es poca cosa. Que nosotros le hemos fallado al gran yo soy, al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, al Elohim de nuestros padres, el que nos ha traído hasta el día de hoy. O sea, lo que viene para nosotros no es juego. Lo que viene para nosotros es
todo lo que está escrito aquí que va a venir porque nos hemos comportado como desobedientes y como rebeldes. Y él reconociéndolo, a pesar de que él podía decir, esto es para el pueblo porque yo no, yo le estoy sirviendo al Señor, yo estoy esforzándome, yo estoy haciendo mi voluntad, como lamentablemente a veces nosotros cometemos ese error. ¿Cuál es el error que a veces cometemos? Oh, esa gente de Israel, todos son unos rebeldes, todos son malos, a ellos le va a caer la ira del Eterno. Eh, y uno a veces dice, pero espérate. ¿Acaso tu país está mejor que Israel? El Israel moderno de ahora, el que está allá ahora. Porque para mí el Israel verdadero, o sea, el verdadero no, porque ellos son israelitas también, pero el Israel del Eterno, el Israel que cree en el Mesías Yeshua y guarda los mandamientos del Eterno, como está establecido en la Escritura. Pero el que ese pueblo de Israel esté allí y en su mayoría, como está registrado en los que se dedican a hacer todo eso de consenso, la mayoría viven como laicos, como no creyentes, y los religiosos en su mayoría no creen en el Mesías Yeshua. Hay muchísimos religiosos creyentes en el Mesías Yeshua guardando sus mandamientos, pero en su mayoría no. Y por eso me voy a tomar yo el derecho o la autoridad de decir, cuando yo estoy viendo el entorno mío en el país que yo vivo, la, el que está a cargo, los ministros que estén a cargo, los senadores, los que me rodean, las estadísticas y yo veo que no están bien espiritualmente, ¿verdad? Y me voy yo a poner a decir que todos están mal, porque simplemente yo creo y pienso que yo estoy haciéndolo todo bien. Por eso siempre digo, todos tenemos que mejorar. Y nuestra labor es llevar el Evangelio de la Buena Nueva. Me ha costado entenderlo, sí, porque cuando uno cree que está haciendo lo que es correcto, automáticamente se cree con la autoridad de juzgar a los demás. Y cuando uno entiende la palabra juzgar, uno dice, sí, tenemos que juzgar. Pero ese juzgar es como es la escritura. ¿Y qué es juzgar conforme a la escritura? Defender la voluntad del Eterno. Exhortar a tu hermano y decirle, estás fuera de la voluntad del Eterno. No es decirle a tu hermano, oh, fallaste, estás condenado. No es decirle a fulano, oye, te vas a perder, ya estás en el infierno porque no quieres venir a donde mí. No es decir, oye, estoy en desacuerdo contigo porque yo creo que él se llama así, así es que se le debe pronunciar y tú dices que es asá. Por eso ya, yo estoy el que estoy bien, tú eres el que está mal, yo soy el que voy a ser salvo y tú eres el que te vas a perder. No, es ser, como dice la escritura, atalayas. El novio viene, examinemos nuestros caminos, incluyéndonos nosotros primeramente. Y por eso en nuestro anhelo y nuestro deseo es que se le revele que la Torá y que sea puesta en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Para que luego que nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestra falta, empecemos nosotros a mejorar. Y a decir, ya yo no vivo como un afiliado más a un grupo religioso, aunque tal vez me reúna en ese lugar. Ya yo no vivo más como una secta, aunque tal vez esté en un grupito por ahí. No, yo vivo en la emuná, en el Mesías Yeshua y guardando sus mandamientos. No los poquitos que me enseñaron, no. Todos sus mandamientos que me apliquen, todos. Y eso fue lo que hizo Yoshia. Yoshia dijo,
Vayatsu Hamelech et Hilkiah ve'et Ahikam ben Shaphan ve'et Abdon ben Mikra ve'et Shaphan Hasofer ve'et Izia Ebed Hamelech Leemor. Y después de afligirse, después de rasgar sus vestidos, mandó el rey a Elquillá, a Ahicán, a Safán, a Abdón, a el hijo de Micá, a Shafán el escriba, y a Asías, el siervo del rey, diciendo: Lehu darshu et yuevehei veadi uvead a Nishaer Beyisrael Ubeyehudá al Dabrei Hasofer Asher Nimtza Ki Gadol Hamad Yehuda Asher Nataha Venu al Asher Lo Shemru Aboteinu Ve'ed Dabar Yuevehei Laasot Kehol Akatob al Hasefer Azeh. Y les dijo: consulten, busquen, le dijo a los ministros, a los sacerdotes, a los levitas, a todos los que es consagrados. Le dijo: vayan y busquen, consulten al Todopoderoso por mí y por el remanente de Israel y de Judá y sobre las palabras que se han hallado en este libro, porque grande es el furor de Yuevehei que se va a derramar sobre nosotros, por cuanto no guardaron nuestros padres la palabra de Yuevehei, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y por eso yo digo que poco a poco uno va aprendiendo. Mi clamor por Israel, el Israel físico que vive allí, empezando por el primer ministro, por el presidente de ese lugar, de ese país, y por todos los ministros, desde los jefes de la IDF, de allá, de todo su ejército y todo eso. Mi clamor hacia ellos es para que el Eterno vuelva sus corazones a Él, y para que todo ese pueblo les sirva, y así como aparece en la Escritura que se derramará su conocimiento como las gotas del río así cubren la mar, el agua, que así mismo sea sobre sus vidas. Que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y así como clamo por todos ellos, clamo también por todos los demás países, desde de donde vivo y por todos los demás. Porque todos están en la misma situación. No porque aquel que vive en Israel y que todo el mundo tiene los ojos ahí por todos los eventos históricos que sucedieron y que el Eterno escogió ese lugar para que sucedieran ahí, no significa que porque Él esté allí y estén esos ahí, si no se arrepienten, significa que como ese es el lugar santo que el Eterno escogió, ellos van a ser salvados como quiera, aunque no se arrepientan, aunque no crean en el Mesías, porque nada más son israelitas y ese ya es una tierra santa. No, si no se arrepienten y no se vuelven al Eterno, perecerán igualmente. Y no porque nosotros estemos acá en Occidente y nosotros digamos: nosotros somos mejores que ellos porque nosotros sí hemos creído en Yeshua, cosa que históricamente no se sostiene, porque los primeros que creyeron en el Mesías Yeshua eran israelitas. Todas las cartas que nosotros leemos de los evangelios y todas por ahí fueron escritas por israelitas. O sea, hay que ser humilde para reconocer las cosas. Por eso ese cuento que nos vendieron a nosotros de que eso fue escrito para los israelitas, pues no lean la Biblia, porque toda la Biblia fueron escritas por los israelitas.
No, es que eso fue escrito por los judíos. Pues no la leas porque tú no eres judío. No, es que yo leo Corintios, pues es que tú no eres de Corintios. No, pero es que yo leo Apocalipsis. Pero es que tú no eres ni de Esmirna, ni de Filadelfia, ni de esos lugares, ni estabas en esa época. Así que el detalle es que hay que orar por todos igualmente, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no importa si eres judío, si eres griego, si eres escita, si eres libre, si eres esclavo, si eres de allá, del país, yo no sé a dónde o que sea. El día y la hora en que Mesías venga a juzgar, va a juzgar a todos imparcialmente, equitativamente, justamente. No te va a decir a ti, ay, que tú eras de tal congregación cristiana, pero vivías como perverso. Pero no te preocupes porque tú decías que creías en mí. No. Así que tenemos que dejar esa falsa espina que a veces se nos mete en donde hay un grupo que lamentablemente todo es en contra de Israel. Y todo lo que pasa en el mundo es culpa de Israel. Pero su país está de patas arriba, pero no hablan ni una sola palabra. Y todo es Israel, no, o todo es Israel son los más santos del mundo y los malos son el mundo. Y, y eso es ser eso es ser parcial. Eso es ser parcial. Eso es tú te estás parcializando con uno de los grupos. Mi parcialidad es totalmente con lo que está escrito. Ahí es que donde yo me apoyo, ahí es donde está mi fe, ahí es donde está mi esperanza. Entonces, sigamos leyendo. Dice, que él dijo, busquen por nosotros. Vayelech Hilkiah Beasher Hamelech al Ulda a Nabiah Vayhi Yeshabet Bejerushalem Beeshona Veyidavru Haele Kasot. Y fueron Hilkías, el sumo sacerdote, fue Hilcías, y los del rey a Hulda, la profetisa, la mujer de Shalum, hijo de Tocat, hijo de Asra, guardia de las vestiduras, y ella habitaba en el segundo distrito de Jerusalén, y le hablaron acerca de esto. Ve'te'amer lahen kach omer, Yehveh Elohei Yisrael, Omri, la ish asher shalach ethem alai. Y ella les dijo a ellos, así ha dicho Yehveh Elohim de Israel, decidle al hombre que los ha enviado a mí, Kach Omer Yehveh Ineni Mavi'i Ra'a al Hamakom Azeh Ve'al Yoshbi et Kal Kol Ha'elot Akatavot al Asofer Asher Ka'u Lifnei Melech Yahuda. Y les dijo, así ha dicho Yahweh, he aquí yo voy a traer el mal sobre el lugar este y sobre sus habitantes, y sobre todas las maldiciones que están escritas en este libro que leyeron delante del rey de Yahuda. Y eso es lo que estuvimos hablando desde el principio, cuando utilizamos como pie forzado o como introducción las palabras del profeta Sofonías en los días de Josías, que a pesar de que se habla de Josías también, ya estaba profetizado también el mal que iba a venir. Y por más que Josías hizo para que a ver si el Eterno lo perdonaba, ya estaba determinado por parte del Eterno que iba a venir, que sí le iba a dar tiempo de refrigerio, que esa generación en su mayoría no iba a ver el castigo, la disciplina, pero que ya estaba determinado porque ese pueblo había hecho
muchas cosas malas. Tzahad asher azbeni Katru, y por cuanto me han dejado y han quemado, le Elohim ajarei, a otros dioses, le ma'am hakaizini vekol me'azei yedihem u tateat amati bemakom aze velo akaban. Y ellos incendiaron a dioses ajenos para irritarme conforme a todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi furor contra este lugar y no se apagará. Ve'al melech Yehuda hashalach athem laderesh be'yuvehei kach ta'amru elai kach omer Yehuda Yuvehei Elohei Yisrael adeverim asher shema'am. Y así al rey de Yehudá, que los ha enviado ustedes a consultar a mí, así a consultar a Yuvehei, así le dirás a él, así ha dicho Yuvehei Elohim, por cuanto tu palabra cuanto has oído mi palabra, Ye'ad Dach levaveja vetachna melifnei Elohim beishmeecha et hadverei al hamakon azeh ve'al yishbi vetachna lifnei vetikra et begadeja de los vestidos vetaveja lifnei vegam ani shemeati naam yuhevehei. Porque después de haber oído mis palabras, por cuanto te has estremecido tu corazón, te humillaste delante de Elohim, al oír sus palabras contra lo que viene contra este lugar y contra los habitantes, te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Ahora también yo te he oído a ti en oráculo, dice la traducción, que es como decir, o sea, llegó hasta mi presencia, dice Yuhevehei. Ineni, el 28. Ineni, asafeja al aboteja ve'azafat al kebruteja ve'shalom ve'lo tar'ena aleja bekol hara'a asher ani mevi al hamakon azeh ve'al yeshbi ve'yeshbu ed hamelech davar. Y la respuesta fue: he aquí yo te reuniré en los sepulcros de tus padres, serás reunido en shalom, en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo voy a traer a este lugar sobre los habitantes. Y ellos se volvieron y le dieron la respuesta al rey. Y
dentro de la lectura, el estudio que uno va haciendo, uno se va cada vez preguntando, o yo me voy cada vez preguntando cosas, más cosas, y sacando, tratando de atar cabo y tratando de entender lo que dice el escritor sin decirlo. Lo que el escritor que relató esto dice sin decirlo. Y yo considero que esas son cosas sumamente interesantes que nos ayudan a entender mejor el contexto. Estamos viendo a este niño que desde su juventud comenzó a buscar al Elohim de David, su padre. Pero no tenía Torah, no tenía instrucción. Solamente lo estaba haciendo por tradición, por costumbre, por lo que tal vez escuchó de su abuelo Manashe, de Ezequías, de aquellos hombres que sí fueron honestos y hicieron lo bueno ante los ojos del Eterno. Y él puso tal vez en su corazón hacerlo, pero sin la Torah. Y esto nos enseña a nosotros, a mí, ¿verdad? Lo que últimamente he tratado de reconocer y transmitir, que hay cosas que nosotros, por más que expliquemos a otras personas, no le va a entrar a menos que no sea por revelación del Espíritu de Santidad. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Y a veces se nos olvida que la experiencia de nosotros es una enseñanza también para que tengamos empatía con los demás. Y esa empatía no es decir, no importa lo que haga después que diga que amas al Señor, eres de los míos. O sea, esa palabra que se utiliza modernamente, ese ecumenismo. No, de eso no estamos hablando. No estamos hablando de que decirle a todo el mundo que es salvo, que es bueno, que es un creyente, que es un hijo de Dios, que olvídate que va para el cielo de una, no importando sus actitudes, no importando, y que no importa si interpreta esto de la Biblia mal, él no tiene que corregirlo, que siga así, lo importante es que nos amemos, no, nada de eso. Pero sí es ser empático. Y una de las personas que yo considero, ¿verdad? Una de las profesiones que a mí me enseñó mucho de lo que fue ser empático fue cuando tuve varios años ejerciendo lo que era la capellanía y yendo a los hospitales. Porque una de las cosas que se requiere en esos lugares es ser empático. El que va a hacer la cirugía, desde el enfermero, desde el asistente, desde todos, tienen que ser empáticos. O sea, el que va a hacer la cirugía, a operar a una persona, no va y le dice, ¿sabes qué? Por cuanto no estás de acuerdo conmigo en esto, no te voy a operar. Y, o al extremo del amor. Oh, yo te quiero tanto y yo sé que esa operación te va a doler, mejor no te la hago. Quedémonos así, no vayamos al cuarto de cirugía. Miren, denle lo que él pida, no importa si le va a hacer daño o no. Eso es ser empático. Ser empático es decirle, mira, yo te quiero, yo te aprecio y esto que te vamos a hacer, esta cirugía, esta operación, este medicamento, esto terapia que te estamos dando para que tu pie vuelva a restablecerse y poder caminar como es correcto. Te va a doler, pero va a ser por tu bien. O sea, y eso es lo que nosotros tratamos de decir. Lo, lo que usted está haciendo no es que necesariamente está así, haciéndolo con una intención de maldad, no. Pero no es lo que escrituralmente está establecido. Y aunque sí te va a doler, a mí también me dolió. Te va a doler reconocer que estás mal. Te va a doler reconocer que has interpretado o que has aplicado
o que has desobedecido ciertos mandamientos de la Escritura por ignorancia, por cultura, por tradición, por lo que te enseñaron. Pero eh, en el proceso, como dice la Escritura, no ignores la disciplina del Señor, porque al principio parece dolorosa, pero luego da frutos apacibles. Y, y eso es lo que nosotros decimos, todos tenemos que mejorar. Y aquí vemos a Josías, que nos enseña muchas cosas. La humildad. La humildad, porque tenía, que esta es otra de las cosas que dice el escritor sin decirlo. Y no sé si prestaron atención o se dieron cuenta de eso. Lo que relata el escritor es que el que encuentra el libro de la Torá es el Cohen Hagadol. Sin embargo, le envía el libro al rey. Vayan y llévenle esto al rey. O sea, demostrando toda sujeción total a la fuerza o al poderío humano. ¿Y a qué me estoy refiriendo? O sea, que pareciera, y según lo que hemos estado estudiando en cada uno de los reinados de todas estas reyes, que el sacerdocio se sometía totalmente, sin ninguna restricción, a lo que dijera el rey. Si el rey decía, vamos a adorar a otros dioses, ellos venían y lo ponían al servicio y adoraban a otros dioses. Si ese rey decía, no, vamos a volvernos al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y vamos a abandonar esos dioses, ellos también lo hacían. O sea, porque si yo soy el Cohen Hagadol, no hay Torah por cierto tiempo que vemos que no hay Torah. Y de momento yo encuentro ese libro, lo primero que yo voy a hacer es empaparme de ese libro para estudiar si realmente estoy haciendo los sacrificios bien, si realmente que la herencia de todos los años de nuestros padres. Sin embargo, él no, él se la dio. Ah, Y, y lo podemos deducir desde mi punto de vista, porque al que el escritor relata que se conmovió, que lloró, que se humilló al leer el libro, fue Josías. No dice Josías y luego todos los demás. No, Josías. Josías, porque ya tenía un corazón preparado para eso, para humillarse, para ser humilde, para reconocer. Josías podía decir, oh, este es el libro de la Torá. Sí, qué bien, póngalo ahí. Vamos a leerlo, pero aquí las cosas se van a hacer como nosotros creemos que la estamos haciendo porque es lo que está dando resultado. Podía decir eso. Y lo más seguro, los sacerdotes le iban a hacer caso, como le hicieron caso a Manasés, como le estaban haciendo caso a Amón, como le hicieron caso a cada uno de esos reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. Y que todo sacerdote que se puso en la brecha para defender la verdad, como el caso de Isaías, en el caso de Elías, todos fueron rechazados. Elías no creo que haya sido sacerdote, pero la mayoría de los profetas venían de la descendencia de los sacerdotes, como Jeremías también, Ezequiel. O sea que vemos la debilidad del Cohen y la falta de deseo de hacer las cosas correctamente. Sin embargo, Josías se humilló. Y eso es lo que me gustaría que nos llevemos de esto. Ser humilde, reconocer, decir, oye, esto no. Padre amado, ayúdame a entender si esto es correcto y si es correcto, ayúdame. Porque a pesar de que venía la disciplina, que lo vamos a leer en el próximo parte, a pesar de que viene la disciplina,
a pesar de que él se arrepintió y vino la disciplina, él sigue firme, firme. Y dice, no importa, lo aceptamos, es justo, vamos a volvernos al Eterno. Y es interesante porque eso es lo que demuestra un corazón totalmente entregado. Eso fue lo que hizo David. David dijo, ok, me vas a disciplinar, está bien, acepto tu disciplina, tú eres el rey, tú eres el dueño, yo reconozco que me lo merezco, que me merezco aún más de que la disciplina que me estás dando. Si me fueses a dar una justicia, a, a remunerarme por mis errores, realmente como todos los que he cometido o de la magnitud que el que he cometido, es para que tú me eliminaras de una. Sin embargo, mira cómo tu misericordia se extiende. Saúl no quiso aceptar la disciplina. Le dijeron, hey, salte y dale lugar a este. No, 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 aquí rey soy yo. Pero David tuvo ese corazón dispuesto. Ezequías se le dijo también algo y dijo, ok, está bien. Y ahora vemos a Josías, que nos enseña cómo, a pesar de que todo un pueblo estaba así, blandengue, como decimos, al servicio y a amoldarse a lo que dijeran. ¿Qué? ¿Queremos que sean idólatras? Vamos a ser idólatras. ¿Queremos servirle al Señor? Vamos a servirle al Señor. Por eso el Señor, y ahí me ayuda a entender un poco cuando el Todopoderoso dice por medio de Jeremías, este pueblo se volvió a mí fingidamente. Y cuando habla de este pueblo no se está refiriendo a todos, porque aquí vamos a ver que está relatado que muchos se volvieron de todo corazón y con emuná realmente le servían al Eterno. En fin, para concluir, que todo por eso nos dé corazón dispuesto a servirle, a honrarle, a querer hacer las cosas conforme a su voluntad. Pero eso requiere humildad para que en el proceso y en el caminar Él nos discipline y nos corrija y nos enseñe. Y que nosotros tengamos esa disposición para dejarnos amoldar por Él. Por Él. No volvernos tercos como los líderes del pueblo de Israel en la época del Mesías, los fariseos, que hasta Esteban les tuvo que decir, ustedes siempre resistiendo el espíritu de santidad. Por más que lo están leyendo, por más que se les está revelando, por más que están viendo el cumplimiento delante de sus ojos, prefieren seguir en su religiosidad. El Todopoderoso nos ayude. Shalom, Ubrajale, Corán, paz y bendiciones. A todos. Ay, tate.